La miseria moral puede entonces comunicarse a una sociedad entera a través de su literatura. La anomia, entendida como la situación moral que vive un personaje o un grupo social como consecuencia de una o más o menos generalizada carencia o degradación de normas sociales, se caracteriza en buena parte de las novelas publicadas entre los años 1990 y 2005 en Colombia, y estas novelas se les denominará como novelas de crímenes. En este caso, nos disponemos a analizar la novela de la escritora colombiana Maribel Sandoval, En el brazo del río. Esta clase de novela gira alrededor del crimen y pone en entredicho la clásica relación causal que definía el género policíaco o negro en función de la sanción de un aparato normativo del Estado como resolución épica. En consecuencia, la novela En el brazo del río muestra la anomia como, y abro comillas, un estado de la sociedad que se caracteriza por la ausencia de una estructura normativa consistente y obligatoria. En este contexto, anomia significa que la comunidad ha renunciado a exigir comportamientos determinados, pues él o los individuos no los respetan y o las violaciones a las normas no son sancionadas. Por esto, a partir de la narración personal de Paulina Lascarro y Sierva María, se puede identificar las tres características que menciona el autor Peter Waldman para comprender la anomia desde la distorsión del concepto de norma. Primero, confusión lingüística y el fenómeno del mutismo. Segundo, la desviación social y delincuencia. Tercero, la desorientación y deslegitimación. La confusión lingüística y el mutismo de los personajes se analiza a diferentes escalas. Primero, la narración de Paulina como voz de muerte que no cuenta su historia como una denuncia, sino con la naturalidad de un relato herido, uno que apenas puede contar con verdad lo sucedido, sin odio, solo con busca de escape. Es en ella que se expresa la nostalgia infinita de lo infinito que menciona Peter Waldman, citado a su vez por Gustavo Forero. La siguiente cita puede clarificar esta afirmación. Hoy sé que sí existe la eternidad, y no es este lugar desde el que estoy contando, sino las largas horas que transcurrieron entre la noche del martes 12 de enero y el amanecer del miércoles 13. La eternidad es un grito que nunca fue escuchado, es la voz que no sale, es el corazón que late desbocado, son las piernas que tiemblan y nos sostienen, es el miedo que seca la boca, es desear que todo termine de una vez y para siempre. Página 19. Esta es la primera intervención de Paulina que muestra ese anhelo de lo infinito y esos momentos de dolor indescriptible que también han sido instantes infinitos. A la vez, revela el mutismo del personaje, un silencio que a diferencia del resto de los personajes de la novela no es propiciado por la indiferencia o la resignación, sino por el miedo. Paulina es el único personaje de la novela que aspira más, que intenta incluso en ese momento de terror que no comprende recordar los rostros de los macetos que entraban en la finca de Vuelta Acuña para denunciarlos. Su silencio es su muerte y desaparición. Su silencio aparece porque una violencia indescriptible que la penetra, la lastima, la fecunda y la desgarra sin su consentimiento acaba con su vida. Como explica Gustavo Forero, las víctimas y los héroes en consecuencia no hablan, no piensan, no analizan, pues sus relatos no ocurren en el mundo de la lógica discursiva que permite explicar el sinsentido y la modernidad enanejada. Suceden en un mundo anómico que exige sobrevivir, actuar. Y en el caso de Paulina exige silencio, exige olvidar su futuro, saber que no hay nada más allá de esa noche infame en la que perdió la vida y la virginidad, olvidar esos rostros de monstruos que la tocaron esa noche, porque nunca podría denunciarlos. Después aparece el mutismo de Sierva María y de la población general de Barranca, personificada sobre todo en los cortos diálogos de la madre de Sierva María. Este es un silencio que se acomoda a la resignación de vivir en un mundo sin Paulina, en una sociedad anárquica donde la impunidad prima sobre cualquier delito, porque viven con indiferencia. Ese es el crimen de fondo de la sociedad que dejó morir en el olvido a Paulina. Aquí no hay correcciones morales, solo silencio. Silencio por indiferencia, por desinterés y por un individualismo reinante. Abro comillas. Mi parecer me decía también que lo que allí pasaba era grave, pero que a nadie le interesaba con excepción de a sus protagonistas. A mí me había empezado a importar ese miércoles porque no estaba Paulina, pero a los otros días apenas había sido una noticia y un chismorreo de vecinos para distraer los calores de enero y las vacaciones del colegio. Página 90. De igual forma, los diálogos de la madre de Sierva María son la expresión pura de la indiferencia y el resguardo en la desinformación que toma la sociedad para no ver su realidad atroz. Abro comillas nuevamente. Deje las aguas quietas, no se meta mucho en eso, me advirtió ella. Es mejor no saber mucho, dijo mi mamá. Página 99. En segundo lugar, vemos la desviación social y la delincuencia como otro de los conceptos claves para entender la anomia. Barranca y Vuelta Acuña están en ese estado de efervescencia y estado anárquico que menciona Waldman,
En la novela de Crímenes en Colombia se quiebra el espejo deformante de la literatura para dar paso a la consignación misma de la sustancia perversa en el fondo de la sociedad. En esta, la sustancia perversa es tal vez la indiferencia ante el dolor hasta que ese dolor se vuelve propio. La capacidad de la sociedad para mirar hacia otra parte, para rechazar. En la novela, la desviación social se muestra en el desplazamiento de los habitantes de Vuelta Acuña, que huyen con el temor de ser asesinados por su mismo Estado, por una Colombia que no los ama ni los protege. Aquí, la delincuencia se vuelve ambigua. Nadie sabe si hay diferencia alguna entre el ejército y los macetos. Por eso, el Estado pierde toda validez. Cada grupo armado hace su ley en el territorio. El crimen es la forma literaria que va a asumir la construcción de la novela. De hecho, es claro que la novela no denuncia un Estado corrupto únicamente, no denuncia tampoco la violación que sufrió Paulina, no denuncia la pobreza en la que vive Sierva María, ni el mal manejo de Estado que hay en su pueblo, donde los peces saben a petróleo, sino que realmente denuncia un crimen de fondo, un crimen más allá de los actos horribles que le sucedieron a Paulina Lascarro. Denuncia la indiferencia. Abro comillas. ¿O sea que es cierto que el ejército y los macetos son la misma cosa?, dijo una de las clientas. Pues como la misma cosa, no sé, dijo Estela, quien inmediatamente adoptó aires de conocimiento. Pero el ejército sí entrena a los macetos y se hace el de la vista gorda con ellos. Cierro comillas. En efecto, el crimen no sucede por desconocimiento o ignorancia de la población, sino por indiferencia y desinterés para ver un cambio. En el brazo del río está lleno de personajes pasivos que intentan sobrevivir una realidad, no realmente vivirla. En tercer lugar, la desorientación y deslegitimación del Estado se presenta constantemente durante la novela por la desaparición como ese acto que revela la pérdida total del orden, el gran caos de dolor que no permite ni siquiera hallar el cuerpo de Paulina Lascarro. La desorientación está presente durante la novela tanto en la resignación por encontrar el cuerpo de Paulina como la falta de futuro al que aspira por parte de los personajes. Abro comillas. El cuerpo de Paulina Lascarro nunca fue encontrado. Yo pienso que quedó en el buche de los gallinazos, o, ¿por qué no?, que se enterró en el fondo del río y alimentó a los cóncoros. Así vemos cómo el inicio de la novela es marcado por la desorientación, porque nunca se supo dónde terminó el cuerpo y ese estado inamovible perpetúa. De hecho, la novela termina de la misma manera en la que empieza, con la misma duda. Abro comillas nuevamente. Creo que a Paulina la olvidaron. Luego de su desaparición no he podido dejar ni un solo momento de interrogar cada hecho que me cuentan y de sorprenderme ante la pasmada indiferencia con la que la gente ve enseñorearse la muerte. Por eso, tal vez Paulina me llama desde el fondo del río. No creo que sea un llamado de muerte, creo que es una súplica para que no la olvide, para que mi memoria sea su memoria, para que el olvido no la sepulte a ella para siempre. Como síntesis, la novela En el brazo del río de Marvel Sandoval teje la memoria para dejarla como un producto que perpetúe, que duela ser visto para que algún día salgamos de ese estado de anomia en el que vivimos. No es una anarquía que pueda denunciarse, no es solo el Estado, no son solo los macetos que violaron a Paulina, no es la pobreza, es la indiferencia con la que vivimos, que permite que estas historias se sepulten en el olvido o avancen por el río hasta perderse, que cambian el mismo significado de vida que simboliza el río y lo convierten en un símbolo de muerte y desaparición. Porque lo que cae en el río se hunde, se lo lleva a la corriente, se olvida y desaparece. Lo mismo que pasó con Paulina.